Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas. El Observatorio Latinoamericano de Infancias, OLI, es una iniciativa de nuestra escuela en Puerto Rico dedicada a articular redes educativas para investigar, documentar y difundir conocimientos sobre infancias y juventudes en nuestra América. Su objetivo es generar conocimiento y fomentar prácticas investigativas alternativas que incluyan la participación de niñas, niños, niñas y jóvenes, promoviendo proyectos y programas que fortalezcan las políticas públicas existentes para su pleno desarrollo y la protección de sus derechos en la región. Con el sentir colectivo llamado Latidos, una serie de 25 entrevistas a referentes en la región, y Sinfonías, un ciclo de 7 conferencias a especialistas, emerge Mosaicos, 3 mesas redondas, un círculo de ideas y sinergias creativas en unión para la investigación. Fragmentos sinfónicos entrelazan sonidos en armonía para compartir diferentes perspectivas emergentes en la investigación con niñas y jóvenes en nuestra América. El primer mosaico, invitamos a 3 investigadoras del Laboratorio de Descomposiciones Lab de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, quienes pusieron en valor la sistematización de datos de investigación con niñas, niños, niñas en 3 territorios. En este segundo mosaico, la investigación con las infancias reconoce a las niñas, los niños y las niñas como investigadores en sus vidas. Sus voces nos ofrecen una mirada única y valiosa sobre el mundo. Así como las personas científicas construyen teorías para explicar la realidad, también las niñas formulan sus propias teorías personales para dar sentido al mundo que los rodea. En este mosaico exploraremos sus trayectorias de aprendizaje y juego, donde las diferentes interrelaciones que habitan se constituyen como ambientes de investigación-vida. Este es el contexto del semillero de investigación de la Universidad de La Serena de Chile, en donde se valoran estos procesos investigativos. Hoy nos acompaña Rosana Godoy Lenz, docente, investigadora y coordinadora de prácticas docentes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y coordinadora del semillero de investigación del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Es doctora en Educación, magíster especializada en Administración Educacional y educadora de párvulos. Como directora académica de Fundación Incluir Tareas de Todos y coordinadora de la Red de Investigaciones Vidas en Chile, ha liderado el desarrollo de proyectos educativos y de investigación. También nos acompaña Paula Sandoval, educadora diferencial con maestría en Dirección y Gestión Escolar. Es amante de las niñas, sanadora y creadora de experiencias de aprendizajes para la vida. Abigail Ramírez es estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia e integrante del semillero de investigación de la Universidad de La Serena. Trabaja en el proyecto de investigación llamado El grito de las niñeces en contextos pedagógicos. ¿Qué quieren gritarle al mundo? Este proyecto surge desde una iniciativa de estudiantes con el fin de revelar el rol de las niñas como investigadores activos, a partir del diálogo y no como objetos de estudio. Finalmente, Litsi Osandón, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia e integrante del semillero de investigación de la Universidad de La Serena, nos comparte su principal interés investigativo, el cual se centra en la valoración de las voces de las infancias en Chile. Mi nombre es Luisa Ramírez, soy filósofa y actualmente soy la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Infancias. Bienvenidos. Buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias Rosana, Paula, Litsi y Abigail por estar con nosotros en esta tarde, en este espacio del Observatorio Latinoamericano de las Infancias. Bueno, yo los voy a acompañar un poco en esta conversación y también poner en valor cómo Rosana y cada una de ustedes, desde nuestro encuentro a partir de Elena del 2018, ha sido un espacio también de intercambio y de aprender en relación a la investigación y sobre todo en relación a la investigación con los niños. Así que me gustaría que también los pueda acompañar en la valorización que su ambiente
de investigación ¿no? también tiene en nuestra región respecto de lo que nos pueden proponer. Así que bueno, muchas gracias por venir a conversar con nosotros hoy y las quedamos acá a la escucha. Muchas gracias por esta invitación. Nos sentimos muy honrados, felices y contentas de poder generar este espacio, un espacio de aprendizaje, de articulación, un aprendizaje de escucharnos y de valorar los caminos que hemos ido recorriendo juntas. En este caso, quienes estamos acá para compartir lo que hemos venido trabajando. Voy a presentar los focos en los que nos vamos a centrar en esta jornada, la cual hemos nominado, ¿no es cierto?, investigaciones con las infancias. Los focos, entonces, lo que hemos llamado nuestro mosaico hoy, tiene y apunta a estos distintos componentes que vamos a narrar y en los que vamos a reflexionar juntos. El primero, las investigaciones vidas, como diríamos que como una invitación y una oportunidad que nos da la experiencia de un equipo de investigadores y de amigos que trabajamos en la educación, sensibles por los procesos y por las afectaciones humanas en el devenir del aprendizaje y la investigación, para poder traer algunas reflexiones respecto de lo que hemos venido también estudiando y aprendiendo en investigaciones vidas. Por otro lado, los ambientes de investigación nos interesan en la perspectiva de mirar y reconocer cómo dentro del sistema educativo y dentro de las interrelaciones que se dan a distintas escalas, ¿no? A nivel del aula, a nivel de las escuelas, a nivel de la gestión y de la política pública, cómo hoy día van generando a veces oportunidades, a veces tensiones y a veces obstáculos. Vamos a compartir entonces, a partir de la experiencia de Paula Sandoval, aquello. Y por último, todos los tres últimos contenidos que ahí aparecen, procesos formativos en investigación, acción con las infancias, el semillero de investigación y el grito de las infancias, que va a estar en la voz de Litsi y de Avi, ¿no es cierto?, quienes son semillas, participan en el semillero de investigación de la universidad, van a compartir cómo han hecho un recorrido entre estos enfoques, de qué manera se generan también tensiones cuando estamos reconociéndonos con paradigmas y miradas distintas como investigadoras, ¿no? Investigadoras y educadoras en formación frente al proceso indagativo, investigativo que realizan los niños y las niñas. Así que vamos a iniciar, voy a partir yo con este primer alcance de investigaciones vidas. Lo que hemos, la siguiente, lo que hemos recorrido respecto a esta experiencia que se inicia como un encuentro académico entre tres nacionalidades, Chile, Argentina y Brasil, a través, ¿no es cierto?, de los encuentros con y conversaciones con Tiago Ribeiro de Brasil, Francisco Ramallo de Argentina, quien nos acompaña, y yo en mi calidad de representante para Chile de la Red de Investigaciones Vidas. Podemos señalar, como ya lo dije, esta oportunidad y posibilidad de otro andar investigativo, de un alcance sensible frente a la investigación de un fenómeno humano de interrelación que no reconoce al otro como un objeto de estudio, sino que un nosotros con quien nos interrelacionamos, afectivamente, sensiblemente, y sin duda que reflexivamente respecto también de las ideas que hemos ido aprendiendo y que, por cierto, deconstruimos y que nos invitan entonces a mirar lugares que la investigación tradicional no reconoce,
¿no? Como esta dimensión de afectaciones que tiene el investigador, distanciándose entonces de esos procesos o fenómenos que son propios de un objeto de estudio. Si nosotros pensamos en investigaciones vivas, no estamos hablando de una técnica, no estamos hablando de un marco de rigor científico o referencial metodológico, como una contraparte o como una contraargumentación o posibilidad que espera tener una hegemonía por sobre los marcos tradicionales, sino que, como ya decíamos, ¿no? En esta experiencia del devenir investigativo, invitar a experienciar la vida bajo una comprensión que tiene que ver con una condición humana, que es la indagativa. Y desde ahí, los contenidos a los que podemos hacer referencia desde investigaciones vivas, uno podría desconocerlos. La vida es un devenir, un flujo de posibilidades, y muchas de esas experiencias que van a acontecer podemos no tenerlas ni claras, ni podríamos siquiera prescribir que aquello tendría lugar en nuestras vidas. Entonces, los contenidos de investigaciones vivas son propios de la vida misma, y más bien son propios de la emergencia de lo que tiene que ver con nuestros encuentros en el mundo y con el mundo. El siguiente videíto que vamos a ver, lo vamos a llevar de inmediato a las niñeces para poder graficar de qué manera el niño, este niño que se llama Lázaro que es mi sobrino nieto, siempre un poco que hoy Lázaro tiene 10 años y le decimos, Lázaro, discúlpanos porque muchas de las situaciones probablemente no fueron informadas o no tuvieron su consentimiento para ser grabadas, con muchos propósitos que tenían que ver simplemente con nuestro asombro y con esa alegría de poder observarle genuinamente en sus procesos, ¿verdad? Investigativos de comprensión, de expansión, de vivir en el mundo. Así que vamos a ver este videito. ¿Cómo tocas la trompeta? ¿Cómo lo haces para que te suene la trompeta? ¿Cómo hace con la boquita? Muestra cómo hace con la boquita. Así. ¿Cómo? A ver. Así. A ver, muéstrame a mí. Así. Muéstrame a mí, muéstrame a mí. Así. 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 Te pasaste, Lázaro. Así. Así quiten. Así. Bravo. Un aplauso. Bravo. Bravo. Sí, antes de pasar al siguiente videito que está muy relacionado con hacer el alcance de que lo que Lázaro está experienciando, primero es un goce, es un deleite de relacionarse con el mundo a través de que es un instrumento que está a su alcance, tan al alcance que está en el suelo. Lázaro es un niño que todavía no trepa, que es un niño que camina, tiene, ¿no es cierto?, un poquito más de un año, y que tiene dificultades todavía, no dificultades, pero diríamos que está en una etapa del desarrollo claramente que motrizmente requiere ciertos apoyos, pero sin lugar a dudas que al tomar este objeto lo que hace es
ubicarlo de tal forma que él pueda alcanzar el sonido. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han intentado tocar una trompeta. La verdad es que yo esa misma trompeta traté de tocarla y para mí fue imposible sacarle sonido. Ni por la técnica, ni por la capacidad de aire para poder, qué sé yo, impulsar el sonido, etc. O sea, sencillamente no pude. Cuando entonces vemos a Lázaro en esa indagación, cambiando, ¿no es cierto?, y haciendo una anticipación, probando también, ¿no?, cómo poner su boquita para poder hacer el sonido. Lo que estamos advirtiendo es que acá hay un enfoque investigativo en Lázaro que es vital. Ese enfoque investigativo es propicio en la medida que este ambiente donde está la trompeta, que tiene a mano, en un lugar que cómodamente le permite a él sentarse y ubicarla para poder tocar, ¿no?, asume entonces una corresponsabilidad por parte de los adultos que facilitan esa experiencia. Vamos a la siguiente. ¿Por qué he traído y he querido compartir este video? No es casualidad ni está no está separado, no está desvinculado, ¿verdad?, del video anterior de Lázaro, porque podemos entender que quien está en este video es el padre de Lázaro. Pablo es músico. Y los elementos que Lázaro tiene a su alcance tienen que ver no solo con la vida de Lázaro como si estuviese escindido, ¿no es cierto?, de esta experiencia en el mundo. La experiencia de Lázaro tiene que ver con la experiencia de vida de su padre. Esos ambientes, que son ambientes interrelacionales, generan y propician entonces esa investigación vital. Si nosotros estamos entendiendo de que el padre de Lázaro, la abuela, los distintos agentes que son parte de la familia, de ese ambiente, podemos reconocer en ellos entonces un contexto de aprendizaje indagativo. Vamos a la siguiente. Desde Investigaciones Vidas, y a diferencia de lo que nos lleva a la investigación tradicional, que es plantearnos, ¿no es cierto?, el objetivo con la certeza de querer comprobar, validar, rectificar, ¿no?, o levantar aquello que en el fondo va a definir una ruta de acción, pero siempre mirando el norte como un objetivo, una meta a alcanzar. No sé si se escucha. ¿Sí? Bien. Se escucha perfecto, pero se tildó la imagen. Ya. Dice se desconectó. Ya, no hay problema, seguimos. Lo importante es que podamos comprender entonces que quienes acompañamos esos procesos pudiesen tener, ¿no?, ese amor, esa disposición a un encuentro vinculante de relaciones y de experiencias positivas, no desde la certeza, que es lo que estábamos mostrando en la imagen anterior. No desde las certezas, sino que en realidad pareciera ser, y digo en realidad, pareciera ser que aquello, eso nuevo que muchas veces se llama, más bien tiene que ver con aquello que deseamos, soñamos y que se constituye como una posibilidad. La siguiente, desde Investigaciones Vidas, entonces, ¿qué ponemos en valor? Ponemos en valor los procesos colectivos, como ya lo vimos. La vida de Lázaro con su padre en ese contexto artístico, musical, no lo individual. Y lo que se va construyendo en activamente como proceso investigativo e indagativo tiene que ver con
ese territorio que habitan las infancias. Y por lo mismo, ¿no? Aquello que se pone en valor de la vivencia tiene un carácter de vida, vivencial, que es flexible, que puede ir cambiando en la relación de los afectos, en la relación vinculante con las distintas personas, con distintos elementos del mundo. Cuando esto ocurre, entonces la investigación vida entiende que se escapa de pronto en la comprensión desde esos fenómenos humanos a ciertos procesos que son espirálicos y que muchas veces tienen que ver entonces con las constelaciones que les voy a comentar un poco a qué se refieren. Distintas posibilidades, entonces, para una investigación en educación. La siguiente. Estamos diciendo que lo que hemos sentido en esta experiencia investigativa, experimental, de reconocer investigaciones vidas, es un desplazamiento de otros sentidos de investigar, de otras, incluso otras formas, claramente lo decimos, de investigar. Y comprender esto significa y posibilita, ¿no es cierto?, que haya, entonces, un reconocimiento a otros procesos investigativos. ¿Sí? La siguiente nos dice, entonces, cuál es el devenir investigativo. Y el devenir investigativo, cuando hablamos de este devenir o estos procesos emergentes que están en la investigación, estamos hablando de en educación, de una praxis educativa que reconoce ese fenómeno humano que es connatural y que va generando, ¿no es cierto?, diversas posibilidades para vivir y habitar el mundo. Entonces se da en las relaciones, en las conversaciones, en la escucha, en esos encuentros que son vitales. Conversar, escuchar y constelar, para nosotros surgen entonces como movimientos que se integran y nos entraman, que están articulando tanto la dimensión del pensar, de la reflexión, pero también del sentir, y también de lo que traemos, ¿no es cierto?, a nuestras vidas y a nuestros cuerpos como afectaciones. Eso nos trae otros aromas y otros movimientos a la investigación en educación. La siguiente, conversar entonces, pareciera que de alguna manera uno lo pudiese leer como una experiencia, nos dice Haraway, de instanciación. Es lo que ocurre en el instante de la relación del nosotros. Ese conectar o ese ser extensión de mi palabra en tu silencio, o de mi palabra en tu palabra, o de mi mirada en mi palabra, de tu mirada en aquello que estamos siendo como nosotros, como nuestro lugar. La conversación, en realidad, bajo la comprensión de investigaciones vidas en estos procesos indagativos, ponen en tela de juicio cualquier certeza. Porque nuestras vidas no están en la línea de las verdades, como una construcción de una realidad, que es la que pudiésemos reconocer en las ciencias sociales o en la educación, sino que más bien, ¿verdad?, estaríamos reconociendo ese sentir y pensar como una escena investigativa, como una posibilidad de indagación, de recuperarnos, de reconocernos y de encontrarnos en lo colectivo y en lo comunitario, como una experiencia de común unidad. Entonces, conversar como modo de componer miradas plurales, de experimentar en las diferencias que nos constituyen y ampliar nuestros límites. La que viene nos habla de escucharnos, ¿verdad? Escucharnos como investigadores, y como investigadores, porque digo que investigadores reconociendo la condición de los niños y de las niñas de investigadores, y reconociendo nuestra condición como maestras, educadoras adultos, de investigadores de nuestras vidas en esos espacios de convivencia. Escucharnos entonces es una posibilidad de poder vibrar con el otro, poder encontrar, ¿verdad?, elementos que son estables en ese encuentro, pero también elementos que no son estables en el encuentro. Muchas veces podemos abrazar esa diferencia y muchas veces también podemos agraciarnos con esas semejanzas en la común unidad. Investigaciones vidas lo que nos dice al escucharnos es reconocer estos aspectos que son semánticos, sensibles y que tienen que ver entonces con esa posibilidad de reconfigurar la vida. Cuando yo te escucho, no te escucho
desde la investigación vida, no te escucho con el oído, te escucho con el alma, te escucho atendiéndote, te escucho y esa palabra me llega y me transforma. En investigaciones vidas, entonces, el escucharnos es más que una experiencia sensorial, es una experiencia de alteridad, como nos dice Sclier, y es una experiencia de nuestra edad. Y si miramos entonces la siguiente, el constelar viene a ser, ¿no es cierto?, la posibilidad, me gusta esto lo que señala Crena, que para nosotros ha sido también un invitado a conversar, mirar la vida como una potencia narrativa y la narración como una fuerza que hace posible la vida. ¿Y por qué esto es tan importante en la mirada sensible de investigaciones vidas? Porque la expresión o los múltiples lenguajes que nos permiten comunicarnos son los puentes para poder construir esa unidad o para poder advertir que esa unidad nos vincula como colectivo. La investigación vida como constelación es una experiencia que recoge lo autobiográfico, pero también lo interbiográfico. Son las relaciones consigo mismo, con una misma, mientras estamos en la relación con otros. Esta experiencia de vivir lo colectivo, pero al mismo tiempo la singularidad de esa intimidad profunda, soterrada, mientras al mismo tiempo reconocerla en la superficie de la piel de esa vivencia compartida. Constelar es una experiencia de creación comunitaria, es una experiencia que nos entrama, es una experiencia que nos une, que nos reúne y que implica que tal vez esa vivencia soterrada o tal vez algunas de esas realidades tan personales y subjetivas pasan a ser intersubjetivas y pasan a ser interrelacionales para poder advertir lo común de nuestras vidas. Entonces, voy cerrando con esta primera parte que hace el alcance de investigaciones vidas. En la siguiente imagen tenemos investigación vida, entonces, con algunas ideas que me gustaría dejar y connotar, es una condición de flexibilidad en el encuentro humano. En el encuentro, no solo humano, sino que también con otras especies. Es una forma de recuperar la posibilidad de advertirnos en procesos de transformación permanente. Y es también recuperar esos procesos creativos que muchas veces empiezan a quedar dentro de los sistemas educativos muy escondidos y vulnerados, también debemos decirlo, ¿no?, en tanta normativa que nos acompaña, que nos rige y que nos controla en la intencionalidad de controlarlo. Las ciencias sociales, entonces, desde investigaciones vidas, va estudiando estos sistemas, ¿no?, dinámicos de nuestras interrelaciones, reconocernos de manera no lineal y viviendo desde esas experiencias en las que habitamos el mundo. Siendo así, podemos decir que la experiencia de ese devenir en la siguiente, en viaje, es una experiencia de esa experiencia de aprendizaje educativa y que claramente como experiencia de aprendizaje educativa nos lleva a estar permanentemente no tratando de alcanzar metas, ni de buscar soluciones, ni de asegurar un gran conocimiento a la disciplina, aumentando, ampliando el estado del arte, como está dado en las investigaciones tradicionales. No objetamos nada de aquello, no hay una vuelvo a repetir, una contraargumentación, sino que estamos sensiblemente reconociendo otros caminos de investigación. Si uno piensa, la paradoja hoy día es que la educación requiere o necesitaría construir un conocimiento verdadero. Y pareciera ser que sabemos muy claramente que solo accedemos al conocimiento, y de verdad en los distintos territorios y en la experiencia especialmente de las infancias que sabemos que aprenden desde el juego y desde la vivencia, diríamos entonces cómo acceder a aquello
cuando esa experiencia es mutable, cambiante, como la realidad misma. Y aquí las palabras de Maturana nos hacen también y nos resuenan en nuestra comprensión de los procesos indagativos. Y es que el conocer es el hacer del que conoce y está enraizado en su ser y en su experiencia viva, en su organización múltiple, dinámica, interdependiente en el mundo. Entonces, quisiéramos con esto ya en la siguiente, ¿no es cierto?, señalar acerca de la experiencia comparada del aprendizaje en viaje y de la vida de las plantas, de la vida de los animalitos, como una experiencia a sí misma que tuvo lugar, como ya decía, entre Chile, Brasil y Argentina. La siguiente. Estamos entonces reconociendo en investigaciones vidas, y vuelvo a señalarlo con lo que comencé, esta perspectiva de vida y de relación entre las especies. Observamos las relaciones superando las hegemonías, superando y entendiendo que el adultocentrismo no es lo que cabe en una posibilidad indagativa de investigación con las infancias. La vida como una potencia narrativa de múltiples lenguajes, donde nos reconocemos en las conversaciones como la posibilidad de construcción y de transformación en la complejidad. Finalmente, algunas consideraciones no concluyentes es que la investigación vida, así como las hemos venido reconociendo y experienciando, no se resume en esa experiencia individual. No tiene vida en una vida de un sujeto que se podría entender que es aislado, pues nuestras vidas están interrelacionadas. Y nos moviliza en la experiencia investigativa esa colaboración, ese entramado que nos vincula es un espacio-tiempo, ¿no es cierto?, en el que vamos realmente, pareciera ser, atravesando ciertos marcos paradigmáticos tradicionales y descomponiéndolos, ¿no?, y volviendo a alcanzar aquello que de pronto descubrimos y que advertimos que ya estaba. La experiencia entonces de investigación vida constelada es el reflejo de ese movimiento permanente de transformación en la que nos encontramos, como así lo es la vida misma, como así lo es la experiencia de aprendizaje. Por cierto, entonces, esta experiencia de investigación vida es una experiencia de aprender entre todos y se constituye como una experiencia investigativa para los niños y para todos quienes compartimos comunidad como comunidad. Muchas gracias. Ahí seguimos. Vamos a la siguiente, que son nuestras banderitas de pausa y una invitación siempre después de cada uno de nuestros momentos de reflexión, es mirar cómo podemos conectar con la ilusión, la fuerza, el amor, la esperanza, la amistad y la alegría. A continuación, entonces, en la siguiente, vamos a escuchar a Paula Sandoval. Y pasamos a la otra, exacto, diapositiva. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas tardes. Gusto de escucharte, Rosana. Bueno, yo desde la experiencia del aula y de la escuela, pensamos el otro día y conversamos acerca de la implicancia de los distintos ambientes que tienen nuestros niños, consciente, un poco, ¿no es cierto?, no lo eligen, pero están ahí todos estos actores en este proceso de investigación, de aprendizaje y de vivencia de nuestros niños. Por un lado está la familia como núcleo central, ¿verdad?, como las primeras personas con las que se relacionan. Y la familia, como todos sabemos, trae una serie de expectativas de lo que quiere de su hijo, consciente o inconscientemente, arrastrado por un contexto social y cultural, ¿verdad?, que hace que la familia, de alguna manera, como mostraba Pablo, lo quiera o no, conduce, expone elementos musicales como para que Lázaro terminara a lo mejor explorando en el instrumento, ¿ya? Por tanto, la implicancia de la familia parece
fundamental. También está la escuela, ¿no es cierto? Un poco todos los actores que estamos en el proceso de la educación, el currículum, que es quien es el marco regente de cualquier país, ciudad, ¿verdad? Y que de alguna manera nos lleva y muchas veces nos puede dar luces como también confundir, así que ahí también el currículum nacional es una cosa importante. El rol del educador, de este adulto que está en directa relación con los niños y por supuesto los protagonistas que son nuestros niños y niñas en relación de sujetos de derechos y de libertad. ¿Ya? Eh, Muy cortito quería detenerme en recordarnos quiénes son estos niños que están en esta necesidad fundamental, inherente de desarrollo y de exploración, de investigación. Están en una etapa de desarrollo cognitivo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que empiezan a usar ese cerebro precioso que está despertando y uniéndose todas las ideas y las experiencias que se están develando en su entorno. Eh, por tanto, está la concentración, el planificar, el resolver, el desarrollo de su lenguaje, todo ese aspecto, todo ese ámbito cognitivo que se pone a merced de este niño que empieza a explorar con su cuerpo. La autonomía, la independencia, por Dios que es importante establecerlo como una habilidad fundamental que debemos potenciar. La capacidad exploratoria, lo sensorial y lo expansivo, ¿no es cierto?, como el motor o el vehículo más bien de estos niños que se incorporan y se relacionan en su entorno, la motricidad gruesa y fina, ¿verdad? Lo social, también creo que es muy relevante recordar la convivencia y el desarrollo del lenguaje, la comunicación en general. En esta etapa maravillosa de la infancia está la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Como también el lenguaje que ya empieza a desarrollarse en él y que es muy importante ponerlo también en esta conversación. Y bueno, montones de otras habilidades que van teniendo estos niños, estas destrezas y también actitudes, valores que van adquiriendo a lo largo de la infancia. Por tanto, no olvidemos, ¿no es cierto?, esos aspectos que siempre estamos viendo en la realidad de nuestros niños. La otra, por favor. Como hablábamos, hay un rol de la escuela eh, que nos parece súper importante porque pone de manifiesto que los adultos, los educadores, quienes estamos en el trabajo de la escuela, de alguna manera formamos una cultura. ¿Ah? Y cuando hablamos de la cultura nos referimos a qué enfoque, a qué foco vamos a poner, qué prioridad, cómo vamos a permitir a ese niño indagar, explorar, hacer su propio investigador, hacer su propio agente de cambio, eh, y no alguien pasivo o alguien receptáculo, sino que la escuela es el que pone el espacio, el que pone la herramienta, el que facilita para que esos niños maravillosos puedan ser, ¿ya? Por tanto, tiene que darse un diálogo directo y permanente con la familia. La escuela tiene que estar en permanente conversación para que se dé esta triada, ¿no es cierto?, de la familia, la escuela y los niños. También, por supuesto, la escuela tiene que generar y propiciar espacios de libertad para que los niños puedan aprender. Si no generamos espacio y vamos de alguna manera diciendo o orientando permanentemente lo que tienen que hacer nuestros niños, vamos coartando y limitando la capacidad innata, natural, orgánica que tienen niños de ser su propio agente de aprendizaje, ¿ya? Por tanto, esos espacios van a ser fundamentales. Permanentemente tenemos que capacitarnos, actualizarnos, porque hay un quehacer técnico pedagógico que obviamente no podemos dejar a un lado. Tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno eh, con el mundo tecnológico, el mundo de la información, el mundo amoroso, el mundo afectivo. Chile, por ejemplo, como para dar un ejemplo, en 10 años cambió, hay muchos más chicos extranjeros, aparecieron una serie de niños con necesidades educativas especiales. Por tanto, la escuela siempre tiene
que capacitarse y mirarse para ver, ¿no es cierto?, cómo van a ser las herramientas, cómo van a ser los espacios que se van a ir entregando, facilitando así los tiempos, las herramientas, las estrategias, y para que esto se dé de alguna manera más fluida, más amorosa, más cariñosa, y el niño pueda sentirse en esa libertad y en esa confianza. El niño, por favor, me voy a referir, por supuesto, al niño, la niña, niñez, ustedes lo entienden en la generalidad. También la transformación del adulto, del docente, para ser un facilitador de aprendizaje. Debemos recordar que nosotros como educadores siempre estamos en un devenir y en un cambio. ¿Ah? Hay transformaciones como persona. A mí me ocurren cosas en la sala, a mí me ocurren cosas diariamente al estar con mis niños, a mí me ocurren cosas fuera de la escuela y eso yo lo llevo a la sala, yo lo llevo a la escuela. Y entonces en la escuela se habla de una cultura donde todos opinan sobre una actividad. Y si yo estoy permanentemente con mi afán autoritario imponiendo algo, a lo mejor no estoy en sintonía con la escuela en la que trabajo y que me propone, ¿no es cierto?, que esté en disposición. Por tanto, tiene que haber una transformación permanente, tiene que haber una actualización, tengo que conversar con mis pares profesionales donde podamos ir viendo cuáles son los caminos que se van a ir dando. La otra, por favor. Ahí yo puse algunas actividades que se hacen en la escuela donde yo he trabajado largo tiempo, donde el trabajo personalizado con los niños es entregar herramientas de cualquier actividad, ¿eh? Pero donde el niño está explorando con las texturas, con los olores, con las sensaciones, ¿verdad? Entonces, lo entretenido es que la docente está preguntando, está observando las diferencias. Hay uno que quizás le guste echarse todo a la boca, otro que le gusta preguntar, otro que le gusta moverse alrededor. Ocurren cosas y es la educadora o el educador, ¿verdad?, el que tiene que dar ese trabajo personalizado, entendiendo que cada ser que está en esa sala tiene una necesidad de investigación, de explorar, también muy distinto, ¿ya? Ese trabajo personalizado no es tan solo desde la educadora hacia cada uno de los niños, ¿verdad?, sino que respetando esas individualidades que creemos que son fundamentales. Puse otro ejemplo, ¿no es cierto?, como esto de los contenidos que de alguna manera aparecen en la escuela, como el reciclar, cuidar el planeta, pero son los mismos niños, ¿verdad?, los que van invitándonos a descubrir la importancia muchas veces que tiene el cuidar el medio ambiente como actividad. La otra, por favor. Uno de los ambientes más macro, ¿verdad?, es el sistema educativo como tal. Si la escuela habla un idioma, como un poco lo que les hablaba, esto de la cultura escuela, el sistema educativo, que es este gran marco, que es el currículum nacional, es el que nos dice más o menos en dónde o qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, tiene que ir en sintonía, porque el currículum nos permite decir qué vamos a priorizar, ¿verdad? Adecuar si es que hay un aula o un sistema donde van a haber muchas necesidades educativas en el lugar. Por tanto, el sistema educativo puede frenar, puede potenciar, puede propiciar. Va a ser súper importante nosotros como educadoras y quienes estamos en esta reflexión educativa, sacar lo mejor de este marco, porque el marco educativo, el sistema educativo, lo que nos hace es ordenarnos, guiarnos, es como la columna vertebral, pero no es el que define muchas veces, ¿ya? Y de repente hay escuelas donde hacemos al pie de la letra lo que dice ese marco, y nos olvidamos de que ocurren cosas ahí, que son distintas realidades y que nos permiten mucha más flexibilidad y nos permiten muchas más opciones y posibilidades. Hay adecuaciones curriculares, hay metodologías y estrategias innovadoras
coherentes con el tiempo histórico, y cuando me refiero al tiempo histórico es que cada tiempo es distinto, ¿no es cierto? Cuando hubo una pandemia tuvimos que transformarnos y se convirtió en algo distinto. Cuando ocurre que fiestas patrias es que hablamos un idioma distinto. Cuando ocurre que hay un cambio de estación, aprovechamos porque vemos y el niño explora y ve que ese árbol que está súper sin hoja empezó a salir hojas, flores, y entonces el, todo el contenido y lo que se observa de lo histórico y de lo contextual va a ser muy interesante que nosotros pongamos el foco y le permitamos observar, entregar esas opciones. Agente de cambio, por supuesto, el sistema educativo nos invita a ser agente de cambio, focalizar qué se va a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, qué habilidades son fundamentales para la vida, qué destrezas son propias del niño, el respeto también de los estilos de aprendizaje. Está bien sabido que cada niño, cada uno de nosotros tiene una forma que se impone frente a los otros aspectos de cómo aprendemos. Va a ser visual, va a ser kinésica, va a ser auditivo, ¿verdad? Ahora el touch, los niños manejan una movilidad, ¿no es cierto?, dáctiles así que antiguamente no teníamos. Entonces, todo esto va cambiando. Y otra cosa importante dentro del sistema educativo, que tiene que haber una cronología, no es de cualquier manera, ¿no es cierto? No podemos apurar algo. En la infancia, en la escuela, por ejemplo, los papás siempre están, ¿y cuándo van a aprender a leer? ¿Ah? ¿Y cuándo van a aprender a sumar? Como que si eso fuera fundamental, y hay tantos aspectos y tantas habilidades previas, exquisitas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el juego, con el arte, con todo un mundo de exploración, que va a ser importante explicar y enseñar para que exista esa cronología natural, orgánica, propia de los niveles de enseñanza. La otra, por favor. Ahí puse algunas cosas propias, ¿no es cierto?, que ocupan en las escuelas, que son los cuadernos, tarjetas de categoría, ¿verdad? Que si bien es cierto, son cosas que se pueden ver en cualquier jardín o en cualquier escuela básica, son elementos que uno como educadora y el niño en esta participación puede transformar en experiencia de aprendizaje totalmente distinta, porque pueden salir experiencias, recuerdos distintos, porque pueden aparecer preguntas distintas, y un mismo material se puede transformar en distintos mundos, ¿eh? De lenguaje, de conclusión, de indagación. Por tanto, es muy interesante lo que ocurre. De repente uno puede planear una actividad y sin embargo en la clase uno se da cuenta que los tiempos y lo que ocurre es muy distinto a lo que siquiera hubiésemos imaginado. La otra, por favor. También está el ambiente directo de nuestros niños en su aprendizaje. Esta participación de los niños con los contextos, son niños que están sujetos de derecho, tienen el derecho, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, esto de enseñar, de aprender, de educarse, de estar con otros, de ser y ser un ser individual que tenga un nombre, ¿verdad? Que tengo una familia, que tengo el derecho de estar con amigos, de jugar, de reír. Por tanto, no nos podemos perder de que ese niño que participa en sus aprendizajes es un niño lleno de derechos, pero también, por supuesto, de algunos deberes, ¿ya? Que no nos podemos olvidar de esto. Esta relación, esta interrelación con sus pares, en las investigaciones nos ha mostrado lo importante que es que esté con otros. Algo hay ahí, un clic, un match, ¿no es cierto?, súper interesante y muy bonito, que la comunidad educativa en general proporciona y ofrece ese espacio y ese lugar maravilloso como para que el niño y la niña puedan explorar y ser sus verdaderos investigadores. También, obviamente, un ambiente, un aula, un lugar de aprendizaje donde hay un respeto, donde hay un tiempo, donde hay lo básico, hay luz, está ordenado de una manera, con cariño, dispuesto al niño, ¿verdad? Si vamos a tener una serie de materiales o de juguetes hermosos, pero no se toma, no se juega, eso no se puede romper. Hay realidades educativas donde los juguetes bonitos no están a la mano de los niños.
ocurren cosas con los espacios y con los ambientes en la disposición de entender que los niños tienen que tocar, tienen que indagar, tienen que investigar, eh, y por ahí que su etapa de desarrollo, si es que se lo van a llevar a la boca, si es que lo van a desarmar y a lo mejor no lo vuelven a armar, es parte de el aprendizaje y de la investigación. Es parte de lo que tenemos que ser capaces de flexibilizar y entender como adultos, que tenemos que volver a ser niños para estar y entender a ese niño que está en esa necesidad imperiosa de investigar. También, por supuesto, reconocer y recordar siempre que los niños tienen una historia, que llegan a la sala con una familia, con una experiencia previa y que se dispone en la sala y que por tanto es un agente importante tan solo por la inquietud que tiene, por la curiosidad que tiene, por la inquietud motriz que tiene, por la ansiedad que pueda tener, ese ser con características y un mundo interno y externo que va a aportar en esa sala o en ese lugar donde habite ese niño o niña. La otra, por favor. Ahí muestro un poco, este niño, vamos a la playa con lupa y inmediatamente es como el Lázaro con su trompeta, el niño inmediatamente con una lupa empieza a indagar, con lo más mínimo. ¿Ah? Entonces, si encuentran una pluma y ponen la lupa, oh, y en realidad la pluma es, y entonces ellos es como que se les prenden millones de ampolletas y descubrirlo y verlo es mágico, ¿ah? Porque ocurren cosas donde el niño es capaz de explicar, ya desarrolla un lenguaje y ya después le explica al otro lo que él observa, entonces van ocurriendo cosas. Lo mismo con los juegos simbólicos o tantas otras actividades que se puedan generar donde el niño se pone en el rol de otro, en lugares de otro, y de ahí aparecen, ¿no es cierto?, una serie de repertorios e ideas de lo que ellos pueden imaginar de una historia, de un relato breve o de lo que sea que podamos estar trabajando con un objetivo o tan solo con la curiosidad de un tema de interés del mismo niño. La otra, por favor. Esto no lo quiero contar, sino que contarles un poco que en la escuela, como marco, existe un PI, existe un proyecto educativo, ¿no es cierto?, institucional, donde tiene una visión, ¿no es cierto?, donde tiene una misión, tiene sellos que de alguna manera nos dice a nosotros hacia dónde es que queremos ir con los niños, ¿ya? Nos preocupamos de lo que pasa en la convivencia escolar, nos preocupamos de que quienes están liderando el proyecto educativo estén en sintonía de lo que estamos trabajando, hay una gestión de recursos, entonces todo tiene que conversar, ¿ya? Por eso un poco lo llevo. Hay valores que siempre tienen que estar ahí en nuestra relación con nuestros niños, donde no nos podemos olvidar y siempre tenemos que estar recordando a la familia, a nosotros mismos, con el respeto, la solidaridad, honestidad, tantos valores que se trabajan a temprana edad y que pareciera que como que son chicos y no, y todo lo contrario. ¿Ah? Entre más temprano lo abordemos, mucho mejor. El reglamento interno, por supuesto, también es otro instrumento con el que trabajamos, donde ponemos, ¿no es cierto?, en virtud de las actividades, del trabajo con los niños, donde otorgamos todas las herramientas necesarias para que la escuela pueda estar en función de lo que el niño necesita, ¿ya? Por eso que lo pongo aquí en esta conversación, tanto como del proyecto educativo como del reglamento interno, habla de cómo nos vamos a relacionar, de los espacios que se van a generar, de que si hay bullying, cómo lo vamos a abordar, de que cómo vamos a prevenir un montón de cosas, de cómo vamos a comunicarnos con la familia. Hay una serie de lenguaje y de una cultura escuela que creo que es muy importante que no lo olvidemos y que son los ambientes que van a facilitar las investigaciones futuras de nuestros niños. La otra, por favor. Y aquí también pongo un poco el ejemplo en una escuela especial de lenguaje en Chile. Se trabajan los planes general y el plan específico para que ustedes entiendan. En una escuela de lenguaje, ¿no es cierto?, hay un trabajo general que se trabaja como en cualquier jardín infantil, ¿verdad?, donde tiene un marco curricular, donde se trabaja lo que se trabaja en cualquier etapa, y hay un plan específico que trabaja las profesoras especialistas en lenguaje, como la fonoaudióloga, que también me parece interesante porque todas estas instancias
tiene que permanentemente conversar, generar reuniones, cosa que no nos olvidemos de que aquí el foco es el niño, ¿ya? De repente los adultos siempre estamos hablando de lo que tenemos que hacer y muchas veces no miramos a nuestros niños qué nos están diciendo ellos permanentemente. La otra, por favor. Hay un papá, un super papá, que lo invitamos a un taller para padres, ¿verdad? Y entonces siempre estamos como escuela indagando cómo hacemos que el papá participe desde la casa. Esta triada que les hablaba desde la escuela, familia y el niño, ¿verdad? Para que se genere el aprendizaje. Entonces, aquí los invitamos a confeccionar un tren semántico donde ellos mismos prepararon su material y les enseñamos, jugamos ese día, cosa que el papá se fuera con un juguete, con un juego muy didáctico a la casa y se sintiera el papá capaz de jugar con sus niños más allá de la pelota o algo, sino que tuviera relación a lo que le preocupa al papá, que es, por ejemplo, en este caso, mejorar el lenguaje de su hijo. Y entonces este trabajo de la escuela, casa, se va dando. La otra, por favor. Bueno, aquí puse una foto donde estamos educadoras, niños, todos en una fiesta, donde creo que cierro esta reflexión, donde creo que es muy importante cómo aprendemos comunidad educativa, donde se ocurren muchas cosas, ¿verdad? Pero todos los temas que se abordan, por un lado, tienen que tener la responsabilidad técnica, pedagógica, y por otro lado recordar permanentemente a nuestros niños sus derechos y su necesidad orgánica de expresarse y de tener esa libertad plena, de que ese espacio es de él, de ella, de ese niño que va a esos espacios pedagógicos a disfrutar, a ser feliz, a ser cariñoso, a explorar y a descubrir y a ser su propio investigador. Así que no lo olvidemos nunca. Eso sería por mi lado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Litzio Sandón. Yo, Abigail Ramírez. Y bueno, para dar comienzo a lo que le vamos a presentar, quisiéramos contextualizar un poquito con respecto a los procesos formativos. Si pueden avanzar un poquito, por favor. Nuestro mosaico hoy está conformado por 3 etapas. Primero vamos a hablar acerca de los procesos formativos, ¿ya? Desde nuestra experiencia, que es a partir de la Universidad de La Serena. Luego hablaremos acerca del semillero de investigación ULS y cómo ha ido sensibilizando con ciertas líneas investigativas con las infancias. Y para pasar a la tercera etapa, que corresponde a la investigación que nosotros estamos trabajando, que se llama Grito de las Niñeces. La siguiente, por favor. Bueno, en la formación profesional que tenemos nosotras como estudiantes de la Universidad de La Serena, se reconoce que existe una epistemología muy connatural del ser humano y que se destaca mucho en la infancia, que es esto de cómo los niños y niñas son investigadores. Lo reconoce. Entonces, todo lo que es el currículum de la formación profesional como educadoras de párvulo en la Universidad de La Serena está hecho a partir de esta concepción. Por lo que nosotras buscamos un acompañamiento de estos procesos. También, no sé si alguien nos quiere compartir. Bueno, como estudiantes, inclusive bueno, nuestra formación en la malla curricular, por ejemplo, tenemos distintos ramos en los que siempre se nos mantiene diciéndonos recurrentemente que los niños son curiosos por naturaleza. Entonces esto de la investigación está en ellos, nosotros solamente los acompañamos. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de eso. Sí, y de hecho también existe la creencia de que nosotras como educadoras debemos quizás enseñarle a los niños a investigar, pero no es así. Los niños investigan desde que nacen.
Entonces, actualmente nosotras comprendemos que la forma de aprender de los niños y niñas es a través de la investigación, ¿no? Ellos, cuando les interesa algo, hacen todo un proceso de exploración muy exhaustivo. Entonces, primero observan algo que les llama demasiado la atención. Ese algo les asombra, les despierta su curiosidad innata, ¿ya? Luego empiezan a manipular, quizás saborearlo, quizás oírlo, verlo. Entonces, es una investigación con todos sus sentidos. Y bueno, esto de que los niños y niñas son investigadores surge más que nada del asombro. Y según Le Cuyère, de hecho, la capacidad que tienen los niños y niñas de asombrarse es lo que los lleva a poder descubrir el mundo. Y eso es algo que surge desde la infancia con mucho potencial, pero quizás lo hemos ido perdiendo de a poquito. Y encuentro yo que es algo que no debiese ser así, porque es ese asombro lo que nos va acercando mucho más a la investigación y hace que podamos fortalecernos como investigadores e investigadoras. También es importante hacer alcances con respecto a que los niños y niñas, como tienen su curiosidad y asombro muy despiertos, no hay que olvidar que ellos están en un mundo muy adultocéntrico igual, porque por un lado tenemos a los niños y niñas que tienen su curiosidad al tope, realizando muchas preguntas acerca de todo, y nosotros ahí como adultos queriendo responder todas sus preguntas, cuando los niños simplemente quizás hacen muchas preguntas, pero no necesariamente quieren saber la respuesta acerca de eso. No necesitan quizás tener la respuesta última, ¿ya? Pero nosotros como adultos queremos responder todo, ¿ya? Cuando realmente lo que debiese ser necesario ya es simplemente quizás compartir la misma duda que ellos, ¿no? Incentivándoles a seguir investigando, a seguir esa curiosidad y a seguir asombrándose del mundo que se les presenta, ¿no? Del mundo que les estamos presentando. Bueno, y es ahí donde comenzamos entonces con lo que había dicho anteriormente sobre que con nosotros como educadoras acompañamos este proceso. Nosotras no, bueno, con esta visión adultocéntrica que conversaba mi compañera recién, usualmente nos basamos más en la respuesta, esperamos siempre dar una respuesta, sobre todo como educadoras, pero la verdad es que eso, como decía mi compañera, a veces no es tan importante. Muchas veces vivir el proceso, vivir este proceso que enriquece tanto al párvulo es mucho más importante. Entonces, por eso nosotras debemos, a través de creación de ambientes de aprendizaje, por ejemplo, de estos ambientes investigativos, como lo veníamos conversando también, es parte también de nuestra labor, nuestro deber y nuestra responsabilidad con estos párvulos, que vendría a ser siempre llenarlos de experiencias nuevas, llenarlos de este asombro, de esta sorpresa. Por ejemplo, un día cualquiera romper su rutina diaria, asombrando con ciertas cosas, con algún cesto de los tesoros, no lo sabemos, ahí va mucho la creatividad de cada uno, pero siempre estar trayendo cosas nuevas, siempre estar invitando, esta invitación a que investiguemos, porque ¿qué pasa? Es muy curioso qué puede suceder en el camino de nuestra niñez a nuestra adultez, que esto se va perdiendo. Entonces, bueno, nosotras como educadoras, entonces nos estamos formando para esto, para que ellas puedan vivir la mayor cantidad de experiencias posibles y que esto pueda alimentar este asombro y ellos puedan seguir enriqueciéndose. Entonces, acompañamos, ya es importante que se queden con eso, el acompañamiento que nosotras ejercemos.
Entonces, estas experiencias, lo más importante es que les permitan a ellos, como decía mi compañera, que exploren, que observen, que se hagan preguntas. Por ejemplo, tengo muy claro un ejemplo que decía mi profesora en una clase, que es lo del fósil, no sé si recuerdas, de entonces qué pasa con este fósil, y uno mira y dice, wow, es un fósil no sé, de dinosaurio. No tenemos un fósil de dinosaurio, tenemos, no sé, un hueso de alguna carne, algún animal, pero los niños si nosotros preparamos todo este ambiente, si nosotros preparamos el ambiente, no sé, con una luz baja y decimos somos arqueólogos que vamos a buscar algo, entonces, listo, ya llamamos la atención del párvulo de inmediato y él va a decir, y comienzan las preguntas, y ahí es donde nosotros como educadoras tenemos que mediar. No intentar dar la respuesta, sino que seguir mediando que surjan más preguntas, que surjan más hipótesis, para que ya luego ellos mismos vayan comprobando estas hipótesis. Entonces, bueno, debemos estar preparados para estos procesos y consideramos que nuestra formación lo está haciendo. También los niños nos enseñan mucho, que es muy interesante esto de la educación parvularia, de que este conocimiento no es lineal. No es que nosotros solamente vayamos hacia adelante y ya luego no podamos volver, sino que ellos en esta recursividad necesitan volver a reafirmar sus conocimientos, necesitan volver a hacer ciertas cosas y ellos se repiten repiten mucho este proceso varias veces. Y nosotros como adultos muchas veces solo vamos hacia adelante, como que solo caminamos hacia adelante en este proceso. Muchas veces dejamos pasar por alto muchas oportunidades que podrían enriquecer nuestro aprendizaje y la adquisición de conocimientos, pero solo seguimos hacia adelante. En cambio, los niños lo hacen una y otra vez. Y ahí voy a poner un ejemplo que yo viví, una experiencia personal en una experiencia que se realizó, que fue que un niño estaba contando una pelotita, él tenía muchas pelotitas y las quería pasar por una circunferencia, las pasaba por un tubo y no se cansó nada. Entonces yo le contaba, yo verbalizaba cada vez que decía que pasaba una pelotita, entonces decía 1, 2, 3, eran 5, lo hizo más de 10 veces. Más de 10 veces. Y yo como adulta, y decía, ¿cuándo se va a cansar? El niño no se cansa, el niño no quiere eso, el niño adquiere conocimientos. Y cada vez que repetía, probablemente estaba adquiriendo muchos conocimientos más, pero yo lo estaba viendo desde mi mirada adultocéntrica. Entonces igual les invito siempre a mirar cómo lo ve un niño, cómo está viendo el niño el mundo, cómo se está relacionando el niño con el mundo, más que nosotros cómo estamos viendo este proceso. Y lo importante que es también estar súper atenta. Yo creo que algo que se trabaja demasiado en la educadora de párvulo es la observación. Entonces, si nosotras estamos con conocimiento, estamos con una mirada súper atenta a lo que significa ese actuar, ¿no? Esa acción. El detenernos y darnos cuenta de que el niño, sí, quizás solo estaba echando pelotas en un tubo, pero existe todo un proceso investigativo detrás de eso, ¿no? Un proceso de experimentación en donde él va comprobando alguna acción y así va reafirmando sus conocimientos, sus propias teorías. Eso me gustaría abordar. Exactamente. Entonces, esto que ellos como buscan comprender, lo comprenden con todo su ser, ya lo habíamos dicho antes, con todo su ser, con todos sus sentires, con todos los sentidos. Y nosotros somos el soporte afectivo de eso, nosotros, como continúo reafirmando, acompañamos este proceso en ese punto. Porque ellos no solamente están buscando estos conceptos de qué es esto, por ejemplo, volvemos al ejemplo del fósil, ¿qué es esto? Bueno, esto es un fósil de un animal que se extinguió hace mucho tiempo. Quizás ni siquiera le interesa eso, quizás le interesa el proceso de cómo encontramos este fósil, pero por qué este fósil está aquí en la Tierra, o por qué está aquí, o por qué sobrevivió tanto tiempo. Ya es donde le hacemos la invitación a que juntos, en conjunto, porque eso es muy importante también, lo decía la profesora Rosana, que nosotros somos educadoras, somos investigadoras en acción, pero los niños también son investigadores. Entonces nosotros no entregamos respuestas, nosotras permitimos, o sea,
vamos viendo que este ambiente pueda generarse, en este ambiente se pueda generar la respuesta y que ellos mismos la busquen. Claro, entonces se va generando una investigación, quizás en distintos niveles, pero reconociendo siempre que mientras nosotras estamos allí observando, investigando, registrando, ellos también están en su rol de investigador, viviendo ese proceso investigativo. Y bueno, reconocemos entonces también que existe esta epistemología natural del ser humano que se enfatiza mucho más en la infancia, el querer investigar, el querer aprender. Y como decía Abby, con todo el ser, con toda esta semántica detrás de todo lo conceptual que se aprende, entonces me surge igual distintas dudas, así como en qué momento perdemos toda esa emoción al investigar, en qué momento quizás se vuelve algo como quizás temeroso el investigar. A nosotras, entonces, yo creo que algo que nos ha conectado mucho con la investigación es lo que nos genera a nosotras, el cómo nos gusta, el cómo nos encanta, el cómo conectamos también con nuestra niña interior, como se dice. Y bueno, dentro de la Universidad de La Serena se han abierto distintos espacios. En especial, el semillero de investigación de la Universidad de La Serena ha sido ese espacio para encontrarnos con la investigación. Y muchas veces, al menos yo, Abby también, llegó al semillero por miedo, quizás, con ese miedo como a investigar. Claro, porque antes de esto nosotras pensábamos que nunca antes habíamos estado ligadas a la investigación. Sí, era como algo inconsciente, así como nosotros sabíamos que investigábamos, pero era inconsciente, nunca logramos como asumir esto de la naturaleza y la esencia misma de lo que es la investigación. Claro. Entonces, como investigación, al final de la carrera hacemos un grado, una tesis, eso es investigación. Pero en realidad es algo mucho más que eso. Y nosotros no lo sabíamos hasta llegar a semillero. Sí. La siguiente y si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. ¿La siguiente? La siguiente. Gracias. Bueno, y aquí les presento el semillero de investigación. Como pueden ver, es un espacio muy diverso. Encontramos a distintas compañeras, futuras colegas también, ahí las docentes, educadoras de párvulos. Y bueno, el semillero de investigación no solo incluye estudiantes de educación parvularia, sino que también incluyen otras disciplinas. Y eso es lo que enriquece también todo este proceso investigativo. El semillero de investigación trabaja con líneas, o sea, contamos con líneas de trabajo. Una de ellas es Nutrir, Florecer, en donde hacemos círculos de lecturas, es como un espacio donde nos encontramos con nosotras, es como una pausa que nos tomamos en cada sesión, por así decirlo. Es una pausa con nosotras mismas, pero también como colectivo. Así como consultarnos como cómo estamos, qué está pasando. Claro, como decía mi compañera, es la pausa en la que monitoreamos qué está pasando con nosotras en nuestra vida personal y también qué está pasando como semillero, en qué estamos. Claro, en qué estamos o qué compromisos nos tomamos con el semillero. Y bueno, como comentaba, hacemos círculos de lectura, también hacemos distintos talleres de creación, ya sea escritas, de manualidades. Como se ven en la foto. Claro, como se ven ahí en las fotos. Compartimos nuestros pensamientos, nuestros sentires, nos acercamos mucho más y no solo con la otra, sino que también conectamos mucho con nuestro cuerpo. Vivenciamos mucho estas experiencias que nos enriquecen. Luego tenemos estelas de vida. Bueno, estelas de vida
nos permite hacer encuentros con otras personas que nos inspiran, ¿ya? Usualmente invitamos a investigadores, maestros en ciertas disciplinas, que puedan enriquecernos a nosotras, ya sea en nuestra formación profesional o como personas, pero todo lo que tienen para compartirnos es algo que definitivamente nos puede hacer crecer. Luego tenemos semillas de aprendizaje. Bueno, en semillas de aprendizaje es nuestra línea de trabajo que está muy ligada con la investigación. También está ligada con la gestión a la investigación, en donde nosotras también colaboramos en otras investigaciones que se están llevando a cabo, ya sea en su organización, participación. Entonces, allí es donde el semillero igual se conecta demasiado con la investigación. Hemos colaborado también en seminarios, por ejemplo, hemos estado con la red de investigaciones vidas. Y bueno, desde toda esta línea de trabajo, el semillero de investigación ha ido sensibilizando demasiado con respecto a las infancias. Y como es en nuestro caso, con Avi, hemos estado trabajando en una investigación que surge a partir de las voces de las niñas, ¿ya? Logrando que se pueda habilitar un espacio en donde las voces de los niños y niñas sean escuchadas como un espacio súper ético, ¿no? Uh-huh. Sí. Y que ahora Abby les va a comentar a grandes rasgos igual, comentar acerca de la investigación. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Una más, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el grito de las niñeces, que así como surge desde la línea de trabajo recién que estaba comentando mi compañera, surge justamente de una necesidad y una inquietud. Y esto se dio en una experiencia que nosotros tuvimos en segundo año, en una experiencia que justamente una docente nos comenta y nos hace la pregunta de qué quieren gritarle al mundo, qué quieren decirle al mundo en realidad. Nosotros luego ya vamos a explicar eso más adelante. Pero la pregunta era, ¿qué quieren decirle al mundo? Y nosotros nos llamó mucho la atención eso y dijimos, ¿qué quieren decirle a los niños al mundo? ¿Qué pasaría si le preguntáramos a los niños qué quieren decirle al mundo? Porque cuando la profesora nos hizo esa pregunta, tuvimos que pensar, tomarnos el tiempo de pensar realmente algo que sea tan significativo como para querer que todo el mundo lo sepa. Uh-huh, entonces nos surge la pregunta, ¿qué es lo que las infancias quieren gritarle al mundo? O sea, uh-huh, ¿qué es eso tan urgente que necesitan? Exactamente. Y ahí fue cuando cambiamos, cuando se empezó a hablar del grito. ¿Y por qué un grito? ¿Por qué no decir, sino que el grito? El grito es como, nosotros lo vemos como una necesidad, como algo visceral de ser escuchado. Y a mí la verdad es que me toca mucho este tema porque siento que las niñeces son muy invisibilizadas, al menos aquí en Chile. La verdad es que siento que no se les considera nada y nosotras como educadoras, una de las cosas que nos tiene aquí formándonos como educadoras es esta responsabilidad que sentimos que tenemos con los niños, con las niñas y los niños, porque son invisibilizados, no sabemos, muchas veces ni siquiera sabemos qué quieren ellos, que alguna vez no sabemos si la sociedad se ha dado el tiempo de preguntarle a los niños qué es lo que quieren o si están de acuerdo con esto. En las mesas, en la cultura chilena realmente existe esto de no, los niños no hablan, cuando los adultos hablan, los niños se callan. Es súper violento, es muy violento. O muchas veces, claro, quizás se dan los espacios de que los niños y niñas sean escuchados, pero ¿realmente son atendidas esas voces?
¿Le estamos dando como una respuesta o simplemente los escuchamos y ya? Y todas estas consultas, todas estas preguntas, también formulaciones de preguntas, surgieron justamente en una conversación que tuvimos, conectamos mucho con esto y dijimos qué hacemos al respecto. Porque, claro, también existe este discurso de que las niñeces, lo que acabo de decir, pero ¿y la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos responsabilizamos? ¿Dónde está ese amor por el mundo? Me acuerdo de Ana Jaren, cuando dice que nosotros tenemos que, este amor al mundo, que nos responsabilizamos para hacer algo para la renovación de este mundo. Entonces, como educadoras, ¿cómo nos responsabilizamos porque esta invisibilización de las niñeces deje de ser, o sea, ya suficiente? Y es así como nace el grito de las niñeces. Y entonces, ¿cuál es el objetivo máximo? ¿Qué es lo que queremos que se logre? Es reconocer al párvulo como ciudadano, sujeto de derecho, que tanto se escucha eso de sujeto de derecho, pero que se haga realmente, y de hacer lícitos estos mismos mediante espacios de diálogo construidos y abiertos en plenitud a la escucha consciente de los niños y niñas. Entonces, a la escucha, ¿por qué escucha consciente? Por lo mismo que decía mi compañera. Muchas veces los niños se les ve como una muestra, ¿no? Esto de este concepto, este concepto de investigación de objeto de estudio, de esta es la muestra que yo voy a utilizar. Eso también nos parece violento. Por ende, nosotros queremos también entender que no solamente vamos a escuchar, vamos a oír, ¿ya? Esta escucha consciente de vamos a recoger toda esta información, pero no la vamos a recoger solamente para, ya, eso, sino que la vamos a recoger para comunicarla a la sociedad en sí misma, porque para poder hacer partícipes a los niños de decisiones que se están tomando actualmente en la sociedad chilena, tanto como lo social como lo político. Claro, porque cuando hablamos del grito, vuelvo a decir, es una urgencia. Necesito realmente que me escuches, que me atiendas mis demandas, porque lo que tengo para decir es algo que necesito que tú oigas. Porque cuando lo dije no me escuchaste, entonces necesito gritarlo. Porque ya casi que necesito ya gritar lo que necesito, porque ya realmente no hay escucha, nadie está haciendo algo por ellos. Entonces, más encima que no tienen una voz, entonces es un tema muy profundo y por eso decidimos hacer esto. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad y este deber. Entonces buscamos ampliar las voces de los niños y niñas para comunicarlas, no solamente para recoger esta información. Y bueno, se espera que esta investigación sea un aporte a las reflexiones sobre las significaciones de las voces de las infancias y a la importancia de detenernos en ella para darle el espacio, para que exista este espacio. Entonces esta investigación justamente se quiere realizar en el punto de vista desde que nosotras somos investigadoras, sí, lo vamos a hacer, pero los niños son co-investigadores, ¿ya? Entonces, esta forma, de hecho nosotros tuvimos que presentar esta idea en una asignatura en nuestra carrera, y ahí empezaron a surgir estos primeros choques con la metodología tradicional. Empezaron a chocar ciertas cosas porque nosotros tomamos un camino muy distinto, no era algo tradicional, era algo un poco distinto. Y cómo es esto de que los niños también, cómo es esto que los niños no son objetos de estudio, sino que son co-investigadores, como que las respuestas son construidas en espacios de diálogo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacemos también? ¿Cuál es la metodología que acoge estas necesidades en la actualidad? Sí. Y bueno, nosotras, como decíamos antes, partimos del camino de la investigación en el semillero de investigación, en donde se nos van presentando distintas líneas investigativas fuera de los tradicionales que conocemos. Entonces ya tenemos una mirada mucho más amplia de la investigación. Pero llegaba el momento en que queríamos investigar dentro de la formación profesional. Y ocurrían estos choques paradigmáticos, ¿no? Sí. En donde nos encontramos con estas líneas metodológicas súper
tradicionales rígidas y nos hacían adecuarnos a ellas. Cuando realmente trabajar con las infancias es mucho más complejo de lo tradicional, porque estamos hablando con niñeces que tienen sus propias historias de vida, ¿no? Es una investigación que debe construirse junto a ellas y no ajenas a ellos, ¿no? Y ellas. Exactamente. Esa era la experiencia igual que yo quería compartirles, que fue cuando yo entré al semillero, justamente. Como formación nosotros tenemos 5 años de carrera y aproximadamente en el tercer año se comienza el seminario que es para la licenciatura, y ahí es donde comenzamos a ver a fondo el tema de la investigación. Y este año nosotros estamos teniendo estos choques paradigmáticos porque nosotros, como decía mi compañera, entramos al semillero y ahí se nos presenta investigaciones vida. Entonces nosotros decimos, qué hermosa manera de investigar, es algo súper distinto. Sí. Entonces nosotras conocimos eso y suele ser al revés, suele ser que primero uno se encuentra con estos paradigmas súper clásicos y ya luego uno conoce investigaciones vida y uno dice, wow, nosotros nos pasó al revés. Entonces imagínense ustedes, el choque paradigmático que fue para nuestras cabezas fue como explotar, fue como, no puedo creer ahora que tengo que amoldar la investigación a la que le estoy poniendo todo de mí, es decir, a la que me hace tanto sentido, a la que de verdad necesito que la misma sociedad pueda escuchar las voces de los niños y tengan que moldarla a un paradigma que realmente no está, de hecho, la moldea. No es suficiente, no, es un paradigma que no es suficiente. No logra... No queremos decir que esté mal. No está mal, no. Aquí no estamos juzgando. No estamos juzgando a nadie, ni satanizando nada. Realmente lo que queremos decir es que no, la idea de las investigaciones no es que la investigación se amolde al paradigma. Entonces, justamente eso nos había hecho tener estos choques paradigmáticos. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces surge esta pregunta de qué desafíos se nos presentan al investigar con la infancia, ¿no? Bueno, conversando con Ari, hablamos de todos estos desafíos, lo difícil igual que es enfrentarse al mundo de la investigación con las infancias. Como decía anteriormente, investigar con las infancias es realmente trabajar con seres humanos, entonces no podemos verlos como objetos de estudio, ¿no? Y me gustaría también saber cuáles son las percepciones que tienen, no sé, Rosana, Paula, Luisa, Francisco, con respecto a esto. ¿Qué desafíos sienten ustedes que se han presentado al momento de investigar con las infancias? Me gustaría abrir el espacio de diálogo. Sí. Muchas gracias por la atención. Ya terminamos nuestra parte. Ahí sí. Ay, qué lindo, gracias Liz y Abby. Me emociona claramente escucharlas en esa condición ética en la que hoy día ustedes están compartiendo sus experiencias, sus aprendizajes, su sentir y la comprensión también, ¿no? De cómo avanzar en sus comentarios, o sea, de alguna manera, y en todo lo que nos han compartido está implícito también el cómo avanzar y cómo movernos entonces de lo que tradicionalmente se ha venido o está instalado todavía aún para hacer un buen vivir para todos con las infancias y para las infancias en la relación con el mundo. Y ustedes nos hicieron acá una pregunta que la dejan abierta, ¿qué desafíos se nos presentan al investigar con las infancias? Yo creo que el desafío que se presenta es un poco este cruce paradigmático que nos desafía permanentemente, especialmente los adultos, que crecimos con marcos de referencia normativos y que aprendimos incluso a investigar originalmente
con esas técnicas investigativas. Hoy día hemos ido nadando hacia otras riberas bonitas que nos hacen sentido, así como a ustedes, pero muchas veces a mí me pasa que tengo que detenerme en las propias posturas para no pisarme los pies. Y en eso creo que el trabajo es infinito, ¿no? Incansable en cuanto a que estamos, cuando trabajamos con los niños y las niñas y en contextos educativos o no educativos, en las casas, en las escuelas, en las calles, nos damos cuenta que esas contradicciones y que esas tensiones paradigmáticas están en todos lados. Incluso muchas declaraciones pueden estar simplemente levantando conceptualizaciones de buenas intenciones, pero no necesariamente hacemos un vivir que tenga que ver con estos principios éticos que ustedes nos han compartido. Así que dejo esa primera declaración de la atención y de la gratitud al mismo tiempo de su presentación. Nos pasaron la pelota, Paulita. Ya. Wow, bueno, felicitar a la chiquilla, preciosa la presentación. Me agrada tanto que las nuevas generaciones vengan con una visión mucho más refrescada, más abierta, más expansiva. Yo creo que por mi lado, un poco como la Rosana dice, de quienes venimos de una generación donde todo era tan normado y donde todo es un método y uno no se sale del método, ¿no? Entonces este ímpetu juvenil que siempre, o este niño que llevamos dentro, no lo perdamos por nada del mundo, porque así como nosotros seguimos explorando e indagando y descubriendo y sorprendiéndonos día a día de lo que nos va ocurriendo, de las relaciones con los otros, no olvidarnos que los niños están recién iniciando ese hermoso camino de explorar, de investigar y de descubrir, de hacer preguntas, de que nos convirtamos en verdaderos instrumentos o facilitadores para generar esos espacios tan necesarios, porque yo creo que es muy clave darnos cuenta que nosotros, al permitir esos espacios, ya estamos haciendo un tremendo aporte. Así que por mi lado es tener esa disposición, no olvidar ese niño que tenemos para disfrutar y pasarla mejor, ¿eh? Porque también uno la pasa mucho mejor en sala cuando entras en esa misma sintonía. Eso por mi lado. Continúo, no sé si Abby querían hablar ustedes primero o me interrumpo en tu pregunta, pero bueno, me suman las palabras de Rosana, de Paula, también de ustedes y de este mosaico que venimos componiendo desde el observatorio para bueno, me hicieron reflexionar mucho sobre el aporte que los niños pueden hacer a la ciencia, a la epistemología, ¿no? Me encantó también la recursividad como espacio de trabajo del semillero que puedan, bueno, iniciar Rosana, ¿no? Con la investigación vida, con reconocer, ¿no? y valorar a la vida como investigación. El trabajo de Paula me encantó en tu presentación de los dispositivos pedagógicos, pero también en la comprensión de cómo las familias investigan con esas niñeces, ¿no? En esa niñez. Y también escuchar el trabajo en la universidad de investigar, ¿no? y reconocer cómo los niños son investigación y aprenden en la investigación me resonó mucho en esa ir y venir que sus ideas también nos iban trayendo, y creo que bueno, eso también es la apuesta de pensar este mosaico, de dialogar con ambientes de trabajo, con lugares donde ya no son solamente ideas espontáneas, sino que son formas de reconocer a la investigación, y bueno, les agradezco la preocupación también ética. Me hicieron preguntarme mucho sobre eso, pero también sobre lo metafísico, ¿no? Sobre cómo estas preguntas también tienen que ver con esa curiosidad innata, con el pensamiento divergente, ¿no? Y con la intuición, con la emoción, con todos temas que son también muy caros para
para la teoría, para la epistemología, para la ciencia, ¿no? Y bueno, pensaba también cómo nosotros como investigadores en los espacios continuamos también preservando ese adultocentrismo cuando no nos reconocemos en esa vida que es investigación, en esos niños que son investigación, en esas familias que están también ¿no? investigando más allá de esta ficción de la investigación que nos impuso también la modernidad, la ciencia, o que nos impone la ciencia, ¿no? Sin desconocer la importancia que tienen los datos, esta sociedad de la información que también reconocía Paula, pero que también al mismo tiempo que valora, ¿no? Nos desconecta también de todo esto. Me hicieron pensar también mucho en la potencia que tiene la niñez para desconfiar de la autoridad de la ciencia, ¿no? Con sus trabajos. Así que bueno, les agradezco el espacio, el compartir, el estar también siempre cerca y la posibilidad de poder pensar proyectos a partir de estos desplazamientos que hoy nos comparten. Así que bueno, gracias. No sé si respondí la pregunta, pero dejo la pregunta de pensar esto, ¿qué nos aporta, ¿no? Por ahí no hay que tampoco responderla, la podemos suspender, tener acá, registrarla, como también ayer nos invitaba Rosana a reconocer, ¿no? un método científico con los niños mucho más ligado a este trabajo creativo del registro, cuando hablabas de tus hojas y esa experiencia, ¿no? De que es la niñez. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de poder construir a partir de estas ideas lindas, redes y proyectos. Yo hago una intervención muy chiquita, también agradeciéndoles, también por la claridad con la que nos comparten esto que es tan vital para ustedes y que siento, ay, ¿no me escucho? ¿Sí me escucho? No, me llegó un mensaje que no me escuchaba. Que es tan vital para ustedes como para el observatorio. Y lo que quiero poner es que justamente desde acá está muy bajito. Esperen y yo les subo un segundo. ¿Ahí me escuchan mejor? Decía que el observatorio abrió estos espacios, mosaicos, latidos, ¿no? Sinfonías, justamente para pensar entre todas estos desafíos que tenemos, que además es como uno de los miedos más grandes que tenemos, y es caer justamente en esa rigidez paradigmática y metodológica científica al hacer investigación con niñas y niños, ¿sí? Entonces todo esto está empezando a convertirse en un tejido que vamos tejiendo colectivamente de nuestras preguntas y de sus experiencias también investigativas, que agradecemos un montón que acompañen. Y acercándome a algo, yo siento un montón que en cada una de estas conversaciones lo que nos ha pasado es que no hemos perdido la posibilidad de sensibilizarnos frente a lo que está pasando allá, ¿no? Después de la pantalla, y cómo podemos conectar desde el afectarnos, ¿no? Que siento que es algo que las niñas, los niños y las niñas nos están mostrando todo el tiempo. No separan el conocimiento del afecto, sino que esto está todo el tiempo sucediéndonos, afectándonos. Y ahí yo siento que si vamos a hacer algo con ellas, ellos y ellas, pues está muy ahí puesto, que ustedes lo trajeron un montón, ¿no? Conectarnos, afectarnos, acompañarnos y estar en atención presente. Hay otra pregunta que también devuelvo, no para responder ahora, sino para seguir construyendo, de qué es esto de la observación, que es la pregunta que nos hacemos un montón acá, y es ¿para qué un observatorio? ¿Para qué observar, no? Y por ahí salen cosas hermosas como habilitar espacios de escucha, tanto hacia adentro nuestro como con ellas y ellos. Entonces solo quería decirles esto y agradecerles a todas de nuevo por la generosidad de compartirse y compartirse en presencia, en atención y en disposición de este tejido que vamos siendo todas. Eso.
Muchas gracias Luisa, Paula, Fran, Rosana. Me encantó escucharles. Sí, nos hace sentido todo lo que ustedes dicen. Y bueno, me encanta eso de observatorio, ¿no? De cómo observamos, porque estamos hablando, y ¿cómo lo digo? Estamos hablando de una observación que no es solo con la vista, ¿no? Es cuando uno se entrega plenamente a las infancias. Es una escucha, o sea, una observación súper atenta, en donde no solo estamos mirando lo que allí ocurre, sino que es una escucha súper plena, es estar abierto con el corazón a atenderles, ¿no? Muchas veces creo que dejamos harto de lado el tema de la entrega del corazón, de esto de amar esto. Siento que a veces se infravalora mucho el amor o la entrega de lo que hacemos. Y realmente eso es súper importante. Me quedo mucho con eso y creo que como estudiantes, la verdad no sé si estoy hablando por ambos, pero como estudiantes es muy enriquecedor estar aquí, haberles escuchado. Fue una oportunidad muy, muy, muy bella. Les queremos agradecer también por eso, porque escuchar en qué estamos, por ejemplo, qué está pasando, qué estamos haciendo, es súper importante para seguir tejiendo, para seguir constelando todos estos conocimientos. Así que muchas gracias. Claro, de distintos lados estamos queriendo hacer un aporte. Es lindo encontrarse con gente que va por el mismo camino y que tiene los mismos deseos, los mismos anhelos. Y eso me encanta, muchas gracias. Sí, algo estamos haciendo. Algo viene, vamos. Abre tu micrófono. No, preguntaba si nos despedíamos y les agradecíamos. No sé si Rosana querés despedirte también. Si no se te escucha. Bueno, ahora sí, ahí sí. Sí, más bien como gesto de gratitud y de cierre, que sé que tiene que ver con un sentir y una comprensión compartida por quienes hemos estado hoy día acá en esta jornada. Compartir dos imágenes que creo que pudiesen permitirnos despedir también, no sé si se pueden proyectar, unas tres últimas imágenes de la presentación. Antes de, sí, parece que esa viene ahí, no sé, la siguiente. No sé si... Es un video. Sí, sí. Lo paso. ¿Escucha? Ya. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa.
caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Esta canción de Jorge Drexler y Pedro Guerra que nos invita a abrazar la patria de los afectos, de las infancias. Y en la siguiente imagen que está, que resume y concluye con estos rostros de los niños y las niñas que han sido protagonistas estos 2 días a través de sus vidas y de sus experiencias y de sus propios procesos investigativos, es que nos sentimos como colectivo. Nos sentimos como un colectivo en esa confianza, en la confianza del abrazo, y cuando existe esa experiencia nos reconocemos en el amor infinito, ese amor infinito que nos cuida y que nos permite, mientras hacemos el viaje, ir reconociendo en el devenir la emergencia, ¿no?, de ese aprendizaje. Y esos son para nosotros los ambientes de investigación. Y en las últimas palabras de este niño, esta niña que camina hacia un rumbo y un sinfín, un no sabemos qué. Podemos entonces reconocer que la pedagogía de las investigaciones vidas nos invita a habitar ambientes de aprendizaje como posibilidad de transformación. No solamente es posible, sino que es una posibilidad. Y vivir la educación en el mundo, vivir estos ambientes investigativos, es una invitación para que tanto nosotros como adultos y todos quienes estamos en esta común unidad, ¿no es cierto?, podamos reconocer la presencia del amor para la humanidad de la niñez, como ese ambiente de un buen vivir. Así que agradecemos muchísimo la invitación y nada, esa es nuestra contribución en esta jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todas y todos quienes nos ven. Nos vemos en un próximo espacio. Linda tarde.